Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Cortinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. Nuestros invitados esta tarde son don Antonio Pintado Cabrera, maestro, entre otras cosas, maestro jubilado. Maestro jubilado. ¿Habrá mayor honor que ese, Antonio? Pues para mí que es seas maestro y que estés jubilado. Y que estés jubilado, claro. Para mí es una combinación bastante perfecta. Rayando casi la perfección absoluta. Sí, por supuesto. Y además aquí en Totana. ¡Qué maravilla! Don Félix Cayuela, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Totana. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y gracias como siempre de invitarme a este Y don Rafael Ostech, consejero diocesano, zona pastoral de Lorca. De Cáritas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos y gracias también por invitarme a esta tertulia. Son bienvenidos los tres. En el año 2015, la crisis humanitaria sufrida en Europa como consecuencia de las guerras de Asia y de África concretamente fue de una magnitud comparable solamente a la de la Segunda Guerra Mundial. A través de dos canales humanitarios, bien por el Mediterráneo central, bien por el Mediterráneo del Este, llegaron a Europa, concretamente a Grecia y a Italia, miles de personas. Tenemos que reconocer que muchísimas de ellas murieron en el intento. Otras vinieron por la ruta del este, cuyo fin era llegar a Hungría, y venían procedentes de Albania y de Asia. Su fin de llegar a Hungría era básicamente porque traspasando esa frontera entraban en el territorio Schengen, un territorio en el cual tú tenías la libertad de desplazarte libremente por Europa. La avalancha de gente fue tan inmensa, que causó serios problemas a nivel europeo. Francia y Alemania, que fueron las que en su momento recibieron mayor cantidad de inmigrantes, se quejaron al extremo de decir a los 28 países: señores, ¿de qué manera vamos a ayudar? Esos polvos se están convirtiendo en unos serios lodos en este momento, y de ahí, entre otras cosas, la tertulia con mis invitados. Pero antes de comenzar a hablar con ellos, de tener su opinión, me gustaría leerle lo que es la definición de la Unión Europea. Es la definición que, a los efectos de la Convención de Ginebra, definen como es el refugiado, ¿no? Y decía: a los efectos de la presente convención, el término de refugiado se aplicará a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de nacionalidad y no pueda, o a la causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Mi pregunta, y de ahí partimos la tertulia, queridos invitados, es: las personas que están llegando en este momento a Europa por todas las diferentes rutas, ¿tienen esa condición? Evidentemente no. Es decir, hay un movimiento migratorio y hay un movimiento dentro de ese movimiento migratorio específico de los refugiados. Es decir, más allá de que no todo el movimiento migratorio corresponda a refugiados, existe evidentemente ese movimiento por parte de diferentes problemáticas que, si se analiza el origen, también corresponden a la misma categoría de refugiados. Es decir, no podemos olvidar que ahora mismo en África hay como mínimo 16 dictaduras. Dictaduras a nivel que pueda tener la dictadura castrista en Cuba. Y peores. Y podemos recordar perfectamente cómo ha surgido todo el proceso, es decir, por qué está pasando eso. Aunque de esto sabe mucho más Antonio Félix que yo, seguro, ¿no? Pero hay una situación que se está dando. Tenemos en Zimbabue, en Rhodesia, tenemos un dictador 30 años, y aquí no se habla de eso. Y para ver la situación que surge no solamente en el Oriente Medio, sino también en otros lugares del mundo, en el Oriente Lejano, en Oceanía, con las migraciones de Indonesia a otros países como Australia, por ejemplo, con la problemática que tiene,
la migración africana es una migración especial, ¿no? Una migración que tiene unas connotaciones muy especiales y que viene su origen pues de la forma en la que se ha tratado desde las potencias que se han llamado siempre así al continente africano. El primer problema surge cuando después de la guerra napoleónica vuelven a hacer otra vez definición de las fronteras en el Tratado de Viena, aquel famoso, y a partir de ahí estamos viendo cómo se ha repartido un pastel que es rico, que al final ha acabado en manos de sátrapes por diferentes cuestiones siempre relacionadas con el tema económico, siempre va el tema económico por delante, y no tienes nada más que coger un mapa de África para ver el descalabro que hay. Claro, tú ves Namibia y de pronto ves que de Namibia sale un trocito en la franja de Capibiri, un trocito que avanza 450 kilómetros y tiene un ancho de 30 kilómetros. Dice, ¿qué pasa? No, es que le interesaba llegar al río Zambeze para poder tener acceso después por intentar subir a la Victoria, por cuestiones estratégicas. Entonces, a partir de ahí hemos estado manejándolo todo, creyéndonos que podíamos manejarlo, y eso ha generado estas migraciones de ahora, es decir, la necesidad de buscar recursos donde no los tienen, y en algunos casos, ya digo, no solamente huyendo de la zona de Oriente Próximo, sino huyendo de África, porque están entrando también por Oriente Próximo, están entrando también ciudadanos de diferentes países de África. Pero me refería, yo, la pregunta, y ya lo retomo, ya comentas ahora, Félix, yo lo que preguntaba inicialmente es si la definición que tiene la Convención de Ginebra para los refugiados se aplica al colectivo que está entrando en este momento. Vamos a ver. Yo estoy muy de acuerdo, como ha empezado Rafael, yo no voy a profundizar porque no estoy preparado para eso, y creo que el tema que hoy trata aquí, más que de refugiados, es el tema migratorio, de inmigración. A eso vamos. Tema generalizado, no todos refugiados. Todo refugiado es inmigrante, pero no todo inmigrante es refugiado. Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Refugiado e inmigrante qué es? Pues si te vas al diccionario, dice una persona que se desplaza, porque la inmigración es de muchas clases, y ahora lo veremos. Ahora veremos los tipos de inmigraciones que hay y vamos a hablar, en cierta manera, pues la que en un momento determinado pues afecta a España y la afecta a los españoles y es la que está encima de la mesa. Y digo España porque nosotros somos españoles, ahora con mi economía europea. Un inmigrante es una persona que por diversos motivos políticos, de guerra, ahí tendríamos el término refugiado, se desplaza de su lugar de nacimiento, porque hasta para estar en este mundo, yo lo he dicho alguna vez, hay que tener suerte hasta para nacer. Hay que tener suerte hasta para nacer, porque si nosotros hubiéramos nacido en un país del Magreb, pues seríamos islamistas. Si hubiéramos nacido en Namibia, pues tendríamos una situación que la vemos todos los días, de cayucos y demás. Hasta para nacer hay que tener suerte. Pues bien, vamos a centrarnos en el tema migratorio. Entonces, un inmigrante es una persona que se desplaza de su lugar de origen a otro por diferentes causas, y de ahí surgen los diferentes tipos o tipologías de inmigración, porque yo he oído diferentes cosas y algunas veces yo no estoy de acuerdo, disparatada. Aquí alguna vez hemos oído, es que no nos acordamos cuando los españoles éramos inmigrantes. Sí, pues España ha sido un país de inmigración, pero hay que hacer una serie de diferencias. Aquí en total ha ido mucha gente a trabajar a Francia, pero no iba a quedarse, ni iba a comprarse un coche ni a alquilar una casa. Iba a estar 3 meses con su contrato de trabajo, porque si no, no podía estar, porque si lo pillaban, venían para acá y se traía sus divisas para hacerse aquí la casa. La Peña Zamora está hecho con nuestro dinero. Es decir, que hay que hacer diferentes diferenciaciones. Entonces, puede haber inmigraciones, y ya termino porque tendremos tiempo para ver esto, permanentes, transitorias, voluntarias, forzosas, y dentro de esas hay otra serie de subgrupos. El tema migratorio, sobre todo, hay que centrarlo aquí, porque yo tengo que decir, lo quiero dejar bien claro y en voz alta: España no es un país xenófobo. No lo es, desde mi punto. Hablaremos de eso ahora. Desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Ahora, están surgiendo pues unos flujos migratorios, y aunque estemos en un mundo globalizado, eso de que no existen barreras, sí existen barreras, y por supuesto, y existen maneras de pensar y culturales y religiosas y demás, que están dando lugar pues a una serie de confrontaciones tremendas. Y de hecho, a mí es un tema, se lo estaba comentando a mis compañeros desde Asturias, es un tema que a mí me cuesta mucho trabajo hablar, lo veo trágico,
trágico, lo veo un tema sumamente importante, no sé hasta qué punto llegaremos aquí a tocar en el fondo, y sobre todo hay una cosa que deberíamos de tener mesura, y es que algunas veces políticamente nos lo tiramos a la cara con un tema tan importante y tan humanitario como es este. De entrada lo vamos a dejar ahí. Y sí, a mí lo que me importa, don Antonio, es lo siguiente. Comentaba ahora, el señor Félix focalizaba todo en la cuestión de los inmigrantes, ¿no? Entonces yo, como desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, la Unión Europea, para cada tipo de persona tiene un tratamiento jurídico diferente, ¿okay? Hay un tratamiento para los inmigrantes, hay un tratamiento para los sin papeles, hay un tratamiento para los refugiados, hay un tratamiento diferente para cada cosa. ¿Qué opinión le merece a usted todo esto que está sucediendo ahora? Y si es bueno no diferenciar, o es bueno diferenciar a las víctimas. Es bueno diferenciar. Es que el tema es amplísimo. Vamos a ver, dos palabras sobre la cuestión del hecho migratorio en sí. Es universal. Empezando por los celtas y los íberos que vinieron aquí a la península, entonces no había problemas de asentamiento, había aquí 4 oriñacienses y 2 o 3 sueltos, había tierra para todos, vale. En ese momento había muchos recursos. Había muchos recursos, estaban todos disponibles y muy poca población. Luego, por ejemplo, las causas son muy diversas. La invasión del Imperio Romano primero se hace pacíficamente, van entrando con permiso de las autoridades romanas, como agricultores, como soldados. Llega un momento en que las legiones son de personas germánicas, de raza germánica, más que romana, y luego, fíjate, la invasión violenta se produce porque en el norte de Europa tiene lugar una miniglaciación y allí es imposible vivir, y tienen que coger los carros y echar a correr. El río Rin lo pasaron con los carros, con las ruedas de hierro, pero congelado, sin preocuparse de que se rompiera. Eso lo desencadena eso. Cuando se descubre oro en las montañas negras de Estados Unidos, pues otra avalancha inmigratoria para allá. Pasa lo mismo con el Klondike en Alaska, y en los casos que ya nos afecta más de cerca, lo de África, que es lo que yo, cuando me dijo Rafa si venía y tal, digo, bueno, pues yo voy y digo esto que es lo que yo quería decir. Lo de África, estamos pagando los abusos y los robos que se han cometido con ellos, especialmente desde la conferencia de Berlín. En la conferencia de Berlín, 1885, no recuerdo justo el año, pero era el 85, cuando Alemania se constituye imperio y se da cuenta, ya se han repartido África, que de eso hablaba Rafa. Entonces Bismarck se da cuenta que se quedan sin nada, que llegan tarde, convoca aquello, se queda con 2 trozos, y allí cometen las barbaridades que habéis comentado, de coger el mapa de África, una regla y un lápiz, y decir, pues por aquí, y a lo mejor 2 tribus que habían sido enemigas toda la vida, las dejan dentro del mismo territorio. O sea, una situación de guerra continua, porque 2 tribus que no se podían ver ni en pintura desde hacía miles de años tienen que convivir en la misma entidad política. O tribus que eran de la misma raza, de la misma etnia, las separan y va cada una para un sitio. Y lo que decía, una franja de 30 kilómetros, eso se debe a un principio que pusieron ellos, por gusto de oírlo en 30 segundos, que era el Hinterland. El Hinterland era y dices tú, no, pero ¿cómo es posible que esto gente inteligente lo haga? Cogen África y, por ejemplo, Inglaterra tenía una nación en el norte de África, y luego en el Cabo de la Esperanza tenía otro territorio. Entonces todos los territorios que habían en medio le pertenecían, tenía cierto derecho a ocuparlos primero, antes, es un disparate. Se cruzaba con los otros transversales, aquello era imposible. Para que un territorio fuera ocupado tenía que estar militarmente ocupado de verdad, no decir, oye, que yo lo he visto primero y me lo quedo. En África es un caso especial. Y ahí, yo se lo decía a mis alumnos ya hace muchos años, hace 20 años ya les comentaba a mis alumnos que algún día pagaríamos la explotación y la esclavitud pura a la que se estaba sometiendo aquello. Lo que pasa en este momento, don Antonio, eso, lo estamos pagando ni por esta parte ni por aquella los causantes de eso. No, claro que no, como pasa siempre. Pero si eso resulta que pasa siempre a todos los niveles, que los que pagan el pato son los hijos, son los nietos de los que causaron, de los que cometieron el abuso. Me interesa focalizar la cuestión en la tertulia en una parte, pero antes me gustaría que para los televidentes quedara claro ¿qué trato reciben al llegar a Europa los refugiados,
los inmigrantes legalmente establecidos y los que saltan la valla o vienen en patera. Ahí son tratos diferentes que la legislación le permite a cada uno de ellos. Bueno, o sea, cuando yo llego aquí y llego porque vengo por huyendo de una guerra, soy un refugiado, voy a tener un trato diferente en España que el que o en Europa que el que tiene el que salta la valla de Ceuta o el que llega en patera o el que llega con su pasaporte en regla y entra por Madrid o por donde sea. Vamos a ver, es que a la Unión Europea, un segundo, todavía le falta mucho para ser de verdad Unión Europea. Correcto. Todavía hay un poco de guerra de guerrilla y tenemos los problemas de Hungría y de... vayan viendo yo veo que mis compañeros, pues aparte un profesor más con muy buena fama será Prado, no solamente como persona, que lo es, sino muchas gracias, que Dios te lo pague. Como profesor. Y aparte, pues aquí tengo a Rafa, que en cierta manera y en el lugar que está, pues está muy implicado en todo este tema. Por lo tanto, yo voy a decir mi cosita y lo dejamos. Vamos a ver. Tú me decías que la Unión Europea, todos los países no tienen la misma reglamentación, y es verdad. No la tiene. Pero la Unión Europea, ya con el tratado este que se modificó, que creo que es el tratado, por ahí lo he sacado, de Lisboa, que modifica pues, una constitución que quisieron hacer en el 2005, europea, después quitaron el nombre de constitución. La idea generalizada, y en la parte positiva, cuando se pone ahí, te dice, uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea es contar con una política de inmigración europea global, con visión de futuro y basada en la solidaridad. Palabras bonitas. Luego la práctica. La política de inmigración tiene por objeto establecer un enfoque equilibrado para abordar tanto la inmigración legal como la irregular. No hablamos de legal, de irregular. Por supuesto que el tratamiento de una inmigración, sea refugiado o sea, porque no solamente entran, lo vemos porque con los cayucos. Hay bienes que vienen con cayucos y hay bienes que gente que viene por Barajas. Y en avión. O el inglés que se instala en Alicante y no tiene los papeles. Ese también está irregular. El problema es que nosotros nos fijamos pues en lo que nos fijamos, porque es lo que da pues muchas veces la publicidad y lo que hace que nos tiremos muchas veces políticamente, porque se está tirando. Hace poco lo teníamos aquí en cuenta. Y luego lo hablamos si queréis con el tema de Aquarius. Ahora que no estoy, el Aquarius es un tema humanitario, la inmigración siempre es un tema humanitario. Siempre. Y cuando nos ponen las imágenes estas donde se ve un niño en la orilla de la playa, eso no se me va a olvidar a mí nunca. Eso es criminal. Pero también tengo que decir una cosa. Es un tema preocupantísimo. Pero yo el otro día oía o leía que en el mundo hay 820 millones de personas que se mueren de hambre. O eso no es un tema humanitario y tiramos de la manera que la tiramos. Pero bueno, hoy toca inmigración. Y como te no se me desvayan de ahí. No, te lo quiero decir, pero es que hay mucha demagogia sobre esto también. Es que es muy amplio y muy populista. Entonces, por supuesto, el tema, hay un estatuto y un comisionado de refugiados de aquellos países o de aquellas personas que vienen de países en continua guerra, como habéis dicho. Francia, África, pues se la quedaron las colonias, se lo quedaron los países europeos de una manera bárbara, por bien, porque le interesaba por los productos que había allí, por el carbón, el oro, los diamantes de sangre, cuánto hemos visto la película esa, y pues que le interesaba en un momento determinado tener mano de obra barata y esclavos. Pero a mí lo que me importa, don Félix, a mí lo que me importa, ahora, y es donde yo quiero para adelantar la tertulia, es la diferencia, si existe una diferencia en esos tres tipos de personas que llegan. Es que está legislado, okay. Está legislado. Hay legislación sobre refugiados. Ajá. Hay legislación de aquel señor que entra perfectamente con sus papeles, ajá, que no pasa nada. Y después está la irregular. Entonces, si eso es así, pero, que hay esa legislación, pero con todo y con eso, con eso hay una serie, ajá, de obligaciones porque están unos derechos fundamentales que hay que cumplir. Por ejemplo, un señor que viene aquí y salta la valla, mira el otro día tú no puedes dejar, porque aunque estemos en un mundo globalizado, hay fronteras, vivimos en sociedad y tienes que poner normas, por lo menos que se aplique. Tú no puedes permitir que se salte la valla de la manera que se está saltando la valla y pase lo que está pasando, y te tiren ácido y te tiren tal, y una vez que tengas aquí, como ya he pisado terreno español, pues tienes derecho, porque lo hay, derecho a un abogado oficio, derecho a que se te conozca una serie de cuestiones. A la salud, a la educación. Entonces le pregunto, ya que tú más o menos has contestado de eso, le pregunto, ¿la legislación es suficiente para atender esta realidad que tenemos en este momento? Para mí no, porque después está, perdona, y ya termino, los populismos. Por eso, porque a todo el mundo nos gustaría que no pasara esto.
pero tú tienes que ponerle una legislación. De hecho, sin ir más lejos, estos que se han devuelto la última en caliente, el gobierno español, que ahora no es del PP, que es del PSOE, hay que decirlo, pues han cogido y lo han recurrido. A un acuerdo ya firmado con anterioridad con Marruecos. Por lo tanto, habrá que llegar a una situación. Pero aquí te dice que se establecerá una política europea global, pero luego cada país tiene su propia legislación sobre el tema de inmigración. Don Rafael estaba callado. Rafael. No, yo es que como tengo el convencimiento pleno que la Unión Europea va a desaparecer, pero el convencimiento pleno, Yo también. por diferentes causas, motivos y razones, el centrarnos si la Unión Europea tiene un tratamiento o no, bueno, pues pienso que no va a tener gran repercusión ni importancia. Es decir, son los países de la Unión Europea los que están determinando, como estaba diciendo hace un momento Félix, los que están determinando cuáles son sus prioridades y cuáles son sus políticas de migración. Más allá de esto, lo que sí está claro es que la condición en la que se entra cambia la situación de esa persona, de ese ser humano en el país, y probablemente también sea cierto que no se puede admitir que se entre de cualquier forma. Es decir, yo no voy a decir el disparate de que hay que quitar las vallas o de que hay que quitar las concentraciones. Yo no sé si hay que quitarlas o no, es que yo no entro ahí. Lo que sí tengo claro es que si alguien entra tirándole ácido a un agente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con las mismas, va al otro lado. Eso lo tengo claro. Es decir, me da igual la causa, el motivo o la razón. Más allá de aquello, tenía que haber fronteras, no tenía que haberlas, tenía que haber posibilidades de que pasasen de otra forma, tenía que haber un análisis. Ahora mismo es que todo es mercantil, es todo una cuestión económica. Y yo incido en eso. Los refugiados políticos, a pesar de lo que estamos hablando, son los mínimos. Son los mínimos porque incluso dentro de esos lugares donde existen esas dictaduras tan atroces, se acomoda uno a intentar no irse, si tiene condiciones económicas suficientes, es decir, si le dejan que viva. Si no... O sea, intuyo con lo que estás comentando, Rafael, que la gente que llegó por el corredor del este, o sea, que viene de Siria y todo eso, no eran refugiados huyendo de algo, que pudieron que tenían... Vamos a ver. No entiendo... Uno sí, pero todos no. Hay un mezclado. Es decir, nosotros tenemos acogida familias, porque hablan mucho también los que han entrado por Siria, nosotros tenemos acogida familias maronitas, aquí en Cádiz, en la diócesis de Murcia, que son sirios cristianos, de un rito maronita. Es decir, hay de todo. Lo que pasa es que tenemos que intentar entender cuál es la situación que se da en cada lugar. Es decir, allí hay un señor que está en su casa, que es profesional, liberal, un abogado, un médico, y de pronto un día va a trabajar al hospital y el hospital lo han hecho polvo. Y él se vuelve a su casa con lo que luego dicen, es que no hemos visto que vienen con móviles. Pues claro, si ese señor era un profesional cualificado. Y ha tenido que salir, ha cogido lo que ha podido coger, ha salido allí como ha salido y se ha intentado venir. ¿Cuál es su objetivo? Pues no os quepa la más mínima duda que el objetivo es volver, no es quedarse. Hay otro tipo de migración, pero esta en concreto, la que estamos hablando, la migración siria, la migración, los chicos estos que vienen pues de Gambia, de Senegal, de Angola, estos lo que quieren es volver, no os equivoquéis. Lo que quieren es volver y todos los recursos económicos que obtienen los van pasando otra vez al origen. Es decir, yo conozco a algunos de ellos que llevan ya aquí en Totaná pues 14 o 15 años, oye, que han generado a base de esfuerzo y trabajo, que no se lo ha regalado a nadie, y se han comprado ahí, tienen un taller ahora mismo arrendado, y tienen 2 pisos, y tienen a los hijos de la universidad. Y aquí siguen trabajando, algunos de ellos que conozco yo en el sector agrícola en concreto. Es decir, ellos tienen, y cuando hablas con ellos, dicen, a ver, si yo creo que ya en un par de años, yo creo que en 3 años voy a poder volver. Eso ocurrió con mucho, lo hemos estado viendo con mucha migración latina, es decir, muchísimos migrantes que han podido volver a sus países, probablemente por ejemplo, a Ecuador, han vuelto muchos, ¿no? Han quedado los que están en peor situación, probablemente, ¿no? Y algunos de ellos que han intentado volver han tenido que venirse otra vez. Yo conozco familias que han ido a Argentina antes del verano y después del verano se han tenido que volver, porque han visto cómo está el tema. Y allí no pueden literalmente comer, ¿no? Entonces son situaciones. Otro problema es ya cuando mezclamos, aparte del movimiento migratorio, los movimientos, digamos, ideológicos, religiosos, que eso ya es otro, eso hay que tratarlo de una forma completamente distinta. Comentabas tú ahora, Rafael, que la Unión Europea tendía a desaparecer, ¿no? Y asentía con la cabeza don Antonio, pero y que también comentabas que cada país hacía determinadas sus propias políticas, ¿no?
Les quiero comentar el caso de Hungría concretamente, y quiero una reflexión de ustedes sobre eso. Hungría determinó que cualquier ayuda a los refugiados puede transformarse en un delito. Las personas que vienen desde los Balcanes y Asia buscan en este país como única puerta de entrada al territorio Schengen. ¿Cómo ven ustedes la actuación de Hungría? Está legalmente protegiendo su territorio. ¿Cómo la ven ustedes? Yo es que quería, antes de entrar en el tema de Hungría, un segundo, Sí, claro. aclarar Y una dos cuestión. también. Sí, y dos, bueno. El tema es que se nos ha ido pasando un poco, es hasta qué extremo Europa tiene capacidad para recibir todo lo que está recibiendo. Eso es un tema. Eso es un tema, eso es esencial, ese es clave, ese no se puede quedar orillado, tiene que tocarse inmediatamente. Vamos a ver. Una de las cosas que se han estudiado siempre a escala elemental, sencillísima, es que en un país, para que el país siga, prospere y no vaya a la ruina, para que no empiece a degradarse económica y social y humanamente, la riqueza económica tiene que crecer igual o más que la población. Si en un país la población, La carga social crece más. el número de nacimientos o de inmigrantes que llega es superior al número de puestos de trabajo que es capaz de crear la economía de ese país, pues termina siendo un desastre. Cada vez más pobre, cada año más pobre. Entonces, si España puede recibir al cabo del año 10.000 inmigrantes, por decir un número, no tengo ni idea de los que pueda recibir, 10.000, Muchos. Si recibe 10.000 y se crean 10.000 puestos nuevos de trabajo, nuestra economía crea 10.000 puestos de trabajo de nuevo para los que nacen, que empiezan a trabajar, que han nacido aquí y empiezan a trabajar, o para los que vienen, porque los que nacen aquí cada vez son menos y no dan abasto para cubrir los puestos esos, pues entonces se mantendrá el desarrollo y el nivel de vida y tal. Pero si en vez de venir 10.000 que pueda asimilar fácilmente, vienen 50.000, cuando un año vengan 50.000 y al otro 70.000 y al otro 100.000, esto es un desastre. Entonces, ni la sanidad, ni la educación, ni No se puede mantener. nada, es un desastre. ¿No está suscribiendo con lo que está comentando don Antonio lo que hizo Hungría? Pero entonces Proteger su mercado. sí, exactamente. Proteger su mercado. Es que la Unión Europea, a pesar de llamarse Unión, pues es un poco, no sé cómo calificarlo, bueno, sí lo sé, pero no lo voy a hacer. Pero es que los países que no tienen primera línea con la inmigración, Viven muy pues tranquilos. hombre, ellos están encantados de la vida, no me digas. Alemania, bueno, que Alemania es un caso excepcional porque la señora Merkel ha dicho que allí podía ir 1 millón o 2 millones, Que lo lamenta que ahora, lo ¿no? lamenta, Ahora lo sí, lamenta. que ella sabrá cuántas Lo que veces le ha al día se costado. arrepiente y lo que le queda que arrepentirse. Pero es que no hay derecho a que Hungría, Grecia, Italia y España tengamos que estar aguantando el tsunami de inmigración que se está produciendo y ellos muy buenas palabritas, muy buenas intenciones, Dinero. muchos estudios jurídicos fenomenales, pero oye, que a donde desembarcan es aquí. Y entonces hay que tomar medidas y entramos en otra cuestión que es la que sobre todo me interesa a mí, ya que estamos en el tema hablar, pero será después cuando me toque, y es el tema de la solución del problema. La célebre cuestión de la solución en el origen. La solución Eso, es más ética, tiene que ser más Sí. ética que económica. No. Creo que está privando Es ética, es económica, Sí. es jurídica, Sí, pero hay que poner el vamos a- dedito, en la Es el llaga. segundo punto ahora. Vale. Pero no se me han pronunciado sobre No, Hungría. yo El siguiente comprendo punto. perfectamente, comprendo perfectamente la actitud del presidente de Hungría, que ha sido elegido con una mayoría absoluta tremenda, en parte por ese punto concreto, es decir, que nos hundimos, que no tenemos más remedio que cortar esto, pero para ver si de esa manera obligan a la Unión Europea A tomar medidas. a que tomen medidas solidarias. Porque Comentaremos no después puede la- ser Comentaremos ahora la medida que quisieron tomar. que lo va a castigar la Unión Europea Sí. a un país soberano con esa mayoría que tiene por defenderse. Vamos a ver, y siguiendo un poco el hilo que ha tocado Antonio, que yo tampoco quería dejarlo caer aquí. Vamos a ver. Cuando un país tiene, como estaba diciendo, sus problemas, por decirlo de alguna manera, solventados, las cosas se ven de otra manera. Pero yo, la pregunta, y yo no me voy a Europa, por lo tanto, pero tiene relación quizás Sí, con sí. Hungría, porque este señor, que quizás nosotros tengamos que hacer algo parecido, aunque nos vayan a llamar xenófobos y Sí, nos digan sí. que no somos humanitarios. Racista y- Vamos a ver. Cuando aquí en España
Las pensiones, no voy a decir que peligren, pero digo que estamos todos los días en la calle pidiendo que las pensiones de señores que han trabajado y que han cotizado toda la vida para tener una pensión, para hacerse que con la pensión no va a poder vivir. Cuando el umbral de pobreza en España ya te dice que 1 de cada 5 españoles vive en el umbral de pobreza. Cuando resulta, ¿por qué no vamos a cuantificar el tema migratorio? Habrá que cuantificarlo. Cuando tenemos una sanidad, que tenemos la mejor sanidad de Europa, aquí no paga nadie y es universal y gratuita, y extraordinaria. Pero se va a poder mantener. Educación, lo mismo. Y después hay otra serie de factores que yo no digo que todos sean así, pero que sí tienen consecuencias primeramente, y ahora lo hablaremos también, aquellas personas que entran de manera irregular, sin más narices, son carne de cañón. Si yo entro aquí con una mano atrás y otra delante, No yo tengo que comer, yo tengo que estar. ¿A dónde están con las mafias? Yo no puedo pagar impuestos, yo me traigo los productos que están falsificados. Ya ese es otro tema que ahora hablaremos. Es decir, un país que no tiene ahora mismo garantizado, que estamos pidiendo, y en España se ve muy bien, no podemos ser populistas y tenemos que poner una normativa. Hungría ha cogido y ha dicho, yo no lo sé, yo lo he leído un poco Hungría, pero que España es xenófoba y que no queremos inmigrantes, no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Es más, yo te voy a poner solamente un ejemplo. Y es Totana. Totana tiene 30.000 habitantes. Una tercera parte son inmigrantes. Son inmigrantes, que tienen sus pros y sus contras. Y ahora hablaremos cuáles son esos pros y sus contras. Que generan riqueza, sí, pero mira, acaba de decir Rafa una cosa importantísima. Muchos quieren volver. Yo querría volver a mi país, con mi familia. ¿Dónde van esas divisas? ¿Se quedan en España? No, salen fuera. Pero por otra parte, si tenemos más gente y más consumo, se crean. Pero en fin, tenemos que ver los pros y los contras. ¿Cuáles son los trabajos de los inmigrantes? Pues habrá de todo. Rafa, habrá el que venga con el móvil, pero el que viene en el cayuco, que también vienen con el móvil. En general lo que no quieren. Pero habrá algunos, los pobreticos, que no podrán. Ya hemos visto cómo venían debajo de las atracciones de feria, etcétera. Ese hombre se tiene que buscar la vida. A mí no me pasa en la cabeza que yo deje a un niño en manos de a un menor de edad. Eso es que no nos podemos poner en esa situación. Pero lo que tenemos que sí poner los pies en el suelo, el problema que puede causar esto, y por lo tanto tenemos que tener las medidas. Yo espero que esa solución, que después hablaremos, pues entre todos se pueda coger. Y yo sé que la solución creo que siempre estará más en el origen. Sí. Más en la origen. única. Por lo tanto, ¿ha hecho bien Hungría? Pues mire usted, yo no lo sé. Yo no sé si ha hecho bien Hungría. Y no porque, no lo voy a decir por miedo a que diga, mira lo que dice este del PP, porque son... No, es que no lo sé. Lo que sí sé es que se tienen que poner los medios suficientes, y aquella persona que pueda estar aquí, estará. Y estoy con Rafael. Una persona que entra de manera violenta, independientemente de los motivos que sea, esa persona puede estar aquí. Y yo siempre he puesto el mismo ejemplo. Mire, usted no le puede dar de comer a mi familia, y entonces me voy a ir y voy a sobar 2 gallinas y me pillan. Pues, de manera penosa, me castigará porque he cometido un acto punible que está recogido y me castigará, independientemente de que para eso tengo a Cáritas, que por otra parte también hablaremos de Cáritas, que algunas veces se meten con Cáritas, los que otras veces sacan pecho, que no lo entiendo, con la labor social que está haciendo. Pues si no estuviera Cáritas, ¿qué le costaría esto al Estado? Mucho dinero. Bien. Mucho dinero. Luego hablaremos Y de eso. seguramente ¿Vamos a hablar de eso de no verdad? podría... Estupendo, me alegro muchísimo. No, yo es que lo quería sacar porque es que... Yo es que creo que Cáritas puede, si se pone seria, Es que porque tela. se cansa de aguantar Es que comentarios y tal, ya está lo que bien. puede hacer es cargarse al Estado. Ya está bien. Porque que cierren los comedores una semana, listo. Que nos cierren el canal y que una experiencia me vale ya. No. Que el último aterrizaje de Aquarius, cuando ya no los quería, ¿dónde los mandaron? A esa asociación pastoril católica que se llama Cáritas. Mucho cuidado. Rafa, ¿qué opinas Pues, tú de la menudo decisión, tema que acabas de del tocar. tema? La decisión de Hungría, ¿qué opinas tú de eso? Tu reflexión la quiero. Hungría es un país soberano, tengo el convencimiento absoluto. Aparte que es un país soberano, habría que preguntarle qué piensan de los húngaros, por ejemplo, los italianos, de los húngaros, de los romanos, así. No les da vergüenza, perdón un segundo, ni les da vergüenza ser soberano, ni ser húngaro, ni ser católico.
Fíjate qué curioso, ¿eh? No les da vergüenza nada. Le pasa como a los polacos, a los Sí, nada. La Virgen de Checoslovaquia. ¿Cuál es el secreto entonces? Porque de verdad yo creo que la mayoría de los húngaros han sido, igual que la mayoría probablemente de los griegos, y lo están siendo ahora mismo los españoles y los italianos, más solidarios que la mayoría de los demás ciudadanos de los países comunitarios, de los países que forman la Comunidad Económica Europea. Ese fenómeno que se produce, si queremos llamarlo fenómeno, para mí no es nada extraño que se produce en Hungría, bueno, se ha producido ya en Italia. sí. Y se está produciendo, bueno, y se ha producido en Austria ya. Sí. Con consecuencia, lo de Italia, con consecuencia veremos en lo que termina, ¿Vale? Porque Y se está produciendo, o se ha producido también en Austria. Se contagia. Y está produciéndose en Polonia. Y está, o sea, En Suecia. En Suecia es que ha llegado hasta la cordillera. En Suiza, una de las primeras. Es lo que tiene al final de todo esto, es lo que tiene la falta de respeto por las costumbres y los hábitos locales, y mezclado con un buenismo, porque eso al final es buenismo. Es decir, yo, como responsable y, digamos, de una Caritas parroquial, por ejemplo, tengo unas instrucciones específicas a los colaboradores. Y yo les digo, a aquellos que demuestran una actitud activa ante la búsqueda de solución a sus problemas, les vamos a ayudar en todo lo que podamos. Aquellos que no demuestran esa actitud, que no nos preocupa en absoluto no apoyarlos. Es decir, y además la instrucción que recibo yo cuando hay algunos cambios de cargo, yo les presento, lógicamente, a toda mi dimisión, porque ellos son los presidentes y yo soy un director, ¿no? Más allá del Consejo Diocesano, que eso corresponde a la vicaría, ¿no? Pero yo se lo digo, esta es, digamos, la estrategia que nosotros aplicamos aquí en nuestra Caritas parroquial. Cada uno tiene la suya. Y a mí la instrucción que me han dado siempre es al que lo necesite, con toda la generosidad que seamos capaces. Al que no lo necesite o no tenga la actitud que debe tener, que no os preocupe decirle que no. Que no os preocupe decirle no. Actuamos así. Volviendo al tema que estamos comentando de Hungría, yo ante la decisión de los ciudadanos de un país soberano, bueno, pienso que no siempre la mayoría tiene la razón. De hecho, la mayoría votó a Hitler en su momento en fin, entonces ya digo que puede que no la tengan, pero si no se tiene razón y están actuando de esa forma es porque nos ha faltado pedagogía o la forma de hacer las cosas no es la correcta, no es el camino adecuado. Detrás de todo esto hay un elemento fundamental, para mí por lo menos como creyente y que intento ser buen católico, y es el tema de la justicia social. Y la justicia social se aplica en cada momento de una forma. Habrá momentos en los que se aplica intentando ayudar a una persona que lo necesite aquí, y otros momentos donde lo que hay que hacer es pedirles perdón y devolverles lo que es suyo. Decía San Vicente Ferrer, decía ante un pobre, una persona necesitada, el término pobre un poco, que estaba pidiéndole pan, y él le decía que lo perdonase por darle lo que en realidad tenía que ser suyo. Y eso es lo que iba Antonio comentando. Es decir, es que el tema, la solución en origen pasa por devolverle lo que es suyo. Ahí. Lo que le hemos robado a expuertas y cargando barcos de esclavos, de oro, de diamantes y de todo, es devolvérselo. Ahí. Y hay que devolvérselo con números. Es decir, tanto ha expoliado Alemania tanto ha expoliado España, no sé, hay que devolverlo. Comentas una cosa, Rafael, que Esa cualquier es la persona sensata la suscribe. Creo que aquí nosotros 4 la suscribimos. Pero cuando te encuentras con las realidades que son totalmente diferentes, porque por ejemplo comentaba antes Antonio, la solución estaría en regresarlos a sus tierras y ayudarlos allí. Pero ¿qué ha visto Europa? ¿Qué fue lo que ha visto? Europa lo que vio fue como solución a este problema que tienen es crear plataformas y campos de concentración en Albania y Túnez, porque no son más que eso, son al excedente que hay en Europa, mandarlo para Albania y para Túnez. Eso no es la solución, eso es crear un hacinamiento terrible. Y lo que sucede en esas cuestiones, yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿quién se lleva los millones que eso representa? ¿Quién gana con esos negocios? Porque cuando es mercancía humana y cuesta mucho dinero.
¿Quién gana eso? ¿Por qué no hay interés verdadero en devolverlos a sus tierras, como dicen ustedes, y ubicarlos allá para que puedan ser personas honestas y nobles y decentes en sus tierras? Yo te puedo dar tarifas a precio de hace un mes y medio. Hace un mes y medio había algunos que estaban un poco enfadados porque habían bajado los precios. El cruzar el estrecho en moto de agua valía 2.000 euros, ha bajado a 1.500. Moto de agua son 16, 15, 16 minutos, Marruecos, España. Y hay gente pasando. Bueno, ahora mismo están pasando hasta en las lanchas de narcóticos. Pues salía en la tele. Se vio En 1.500 ha bajado ahora 500 euros. El de la ruta en Patera estaba sobre 1.000 euros, ahora ha bajado sobre los 800. Sin garantía de que llegues. Que te pagas antes de llegar o pagas antes de llegar. Normalmente se paga en el embarque. O sea, que si te pagas por si montarte. te mueres en el Pagan en intento, embarque. Y algunos confirman, lo decía por lo de los móviles, confirman que han llegado, porque si no, digamos, el crédito de la empresa se pierde. Es decir, si el que va en una moto de agua, cuando va a la mitad del estrecho, lo echa al agua. ya no cotiza en bolsa. No, cuando ha llegado, aquí tiene que llamar para confirmar que ha llegado. Pero entonces, Es decir, hay un negocio montado. Y lo de Libia es disparatado. Es decir, hay rutas que van desde el sur de Marruecos, suben al norte, cruzan Argelia, cruzan Túnez, llegan a Libia. Y entonces desde Libia se embarcan porque saben que están esperando las costas de Libia, prácticamente en agua jurisdiccional. Vamos a ver, si es que... O sea, Pero eso es un negocio. Eso es lo más barato que estaba ahora mismo, que estaba a 500 euros. Todo eso está muy bien, pero vamos a ver. Dicho por gente que ha cruzado. Si yo no tuviera esto, como el que roba ya un recestador, que sabe que has robado y lo vas a vender. ¿Eh? El recestador también tiene su pena. Vamos a ver. Si es que este tema es complejísimo, muy complejo. Luego dicen de efectos llamadas, no efectos llamadas y tal. Si de verdad, yo en Facebook ponían cosas que algunas veces me río, pero después las pienso y digo, pues lleva mucha razón. ¿Por qué no llegan las pateras o los cayucos al Peñón de Gibraltar? Que alguien me lo diga. Porque ahí no tienen tratado Schengen. No, porque ahí no entra ni la No, y Magdalena. porque aparte de ahí no puede salir. O sea, el tratado Schengen no funciona en Gibraltar. Vale, ¿y por qué no entra los americanos al morrón de la frontera a la base naval? Porque allí no entra ni la... Lo que no puede ser de ninguna manera, y claro, si tú sabes que en España, porque aparte, igual que Rafael contaba cosas, a mí me han contado algún médico que otro, que ha tenido ciertas cuestiones, dice, es que saben más que tú, es que saben... Oye, pues que yo tengo derecho a... Entonces pasa lo que pasa, ese efecto, venga usted a Europa, que Europa es pues la panacea. Europa no es la panacea, entonces tenemos que poner los medios para que eso no pase. Ahora, claro, ¿cómo dejas un barco tú? Es que es una cuestión humanitaria, claro que es una... Yo algunas veces con la ONG, perdonad, quizás estoy metiendo aquí la gamba y me decís que soy, pero yo no entiendo muchas veces, es decir, qué suerte que las ONG saben perfectamente dónde están, los cogen, se los llevan, etcétera. Mucho cuidado, eso sería un tema para verlo también, hacerlo. Que es un tema humanitario, ya lo sabemos. Que tú puedes dejar a alguien en el agua, por supuesto que no. Pero oye, vamos a dar lugar a que esto no pase. Y más y menos cuando luego nos encontramos con una serie de problemáticas que tenemos aquí. Tú me decías, es que ¿quién se lleva esos dineros? Porque aparte, los estados, ¿cuánto dinero, por ejemplo, ha dado a España, a Namibia, a Mauritania, porque luego hay convenios y conciertos? Porque yo digo muchas veces, bueno, para saltar en Ceuta y Melilla, están luego en el monte ese que no sé cómo se llama ahora, pero ahí está la policía marroquí. Y para pasar aquí han tenido que pasar a otros países. ¿Qué pasa? El tema es muy complicado y al final, antes lo ha dicho Antonio, mucho hablar de Europa. Marruecos recibió ahora 100 millones de euros. Pues claro, recibió. Y nosotros, y aguanta un poco la cosa. Y nosotros de los alemanes también hemos recibido tal. Y hace 4 días con los turcos se recibía dinero. Y Antonio antes decía una cosa, es que sí es un problema europeo. Sí, bueno, perdona, es un problema europeo, pero el problema lo tenemos nosotros porque entran por aquí o no. La primera línea. Mucho cuidado. Y encima aquí tú tienes una normativa que es bastante garantista porque un tío que pone un pie en terreno español ya tiene derecho a ser identificado. No, tú no lo puedes largar, que esas son las sectas en caliente. Tiene que estar identificado, tiene derecho a una justicia, a un abogado de oficio y a una justicia gratuita. Y si no te pasa que te denuncian y vas a Estrasburgo y te denuncian. Mucho cuidado.
Pero no, quisiera la reflexión de ustedes sobre la plataforma que se pretende crear a petición de Europa en Albania y Túnez para recurrir ahí al exceso de población. Esos son las reservas indias que se inventaron los Estados Unidos para quitarse de en medio los pieles rojas, y que todas aquellas tierras extraordinarias de oro, de cultivo, de ganado y tal, se quedara a disposición de los colonos. Y aquí se quiere hacer lo mismo, se quiere hacer una especie de reserva ya donde ir metiéndolo para solucionar el problema, pero que eso no es solución ni a largo plazo, ni a corto plazo, ni a nada. Bueno, es que, perdón un segundico, hay que distinguir entre la inmigración que viene de África, que tiene unas características especiales, y la que viene de la zona de conflicto de los países musulmanes enfrentados, de Irán, Irak, Afganistán, de toda aquella tela. Sí, claro, y sí, por supuesto, y la que viene de la Europa pobre a la Europa rica. Pero es que lo que hay que ver despacio es por qué se produce eso. Yo no conozco el tema así en profundidad, y estoy a lo que digáis vosotros, pero se habla, por ejemplo, de señores como el Soros que es húngaro, no puede ver ni en pintura al presidente a Orbán, y ese señor parece ser, por lo que yo he leído, si estoy equivocado me corregís, que lo acepto con mucho gusto y yo lo agradezco, ese señor tiene algún interés especial por algo. ¿Me vas a permitir, Antonio, que te lea el artículo ese? Bueno, donde de alguna manera se muestra que hay un interés en hundir Europa, sencillamente. El 31 de agosto, el diario publicaba, que le voy a leer un párrafo: el gobierno se reúne con el lobista de Soros para montar campos de acogida de inmigrantes en España. Gerard Naus, director de la Iniciativa para la Estabilización Europea, un lobby de inmigración financiado por Soros, participó junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en una conferencia y posterior reunión en Santander. En junio, martes 27, 2 meses antes, Pedro Sánchez se había reunido con Soros. En ninguna parte de la prensa aparece. No entraremos después. Se había reunido con Soros, una reunión que no se encontraba en la agenda pública del presidente. Un mes después de esa reunión, en julio, el presidente presentó un plan de inmigración calcado al de Soros, llamado el Plan Sánchez. Consiste en la creación de centros cerrados de desembarco en España, donde acoger a los inmigrantes hasta determinar cómo y cuántos se podrán distribuir en los Estados miembros de la Unión Europea. Los corrales inmensos. Porque diario el 31 yo también lo leí. Eso sí que es inhumano. Esos son corrales para personas. Eso sí que es inhumano. Y allí ya lo van sacando. Eso no es la solución, ni mucho. No, lo que va. Eso lo sabemos todos. A mí lo que me deja perplejo es lo demagogos, los populistas y los hipócritas que somos. Y más personas que estamos hablando del presidente del gobierno, que tienen en su mano pues articular medidas para que eso no se dé. Y sin embargo luego estamos sacando pecho. Porque es que hay cosas que cuando las lees, y ya no me voy a ir a tu país, a Venezuela, porque no te vayas, ¿para qué? Me voy. Hoy salí a la comida del turco. No te vayas, quédate aquí, sí. Que a mí y que de pronto se oigan estas cosas. Se oigan estas cosas. Luego leamos lo que estamos leyendo. Luego, digamos, de políticas sociales, la política migratoria. Y luego te voy a decir una cosa. Fíjate si somos demagogos y falsos, porque para mí muchas veces no hay que ser un inmigrante, es decir, una persona sin recursos y sin posibilidades, porque vengas de fuera. Aquí en Totana ha habido gente que la ha pasado mal y le hemos dado la espalda. Pero no eres inmigrante. Y no eres inmigrante. Y le hemos dado la espalda. Lo que pasa es que sale muy bien eso de sacar pecho. Yo he tenido, mira, a mí cuando salen estas mociones en el pleno, a mí no me gusta hablar de esto porque es que me pongo muy nervioso, porque es que es trágico. Y por supuesto, pues nosotros creo que no estamos capacitados, aunque podemos dar nuestra opinión. Y por lo tanto, y luego hay una cosa que no se ha comentado aquí, y hay que comentarlo. Hay un miedo ahora tremendo, sobre todo a los países islámicos. Lo comentaremos hace tiempo. Bien. Y luego es un principio, el principio de reciprocidad. Vamos a ver, España, como he dicho antes, no es sino fatal, pero hay costumbres que no podemos tenerlas, no las podemos asumir. Tú no puedes casarte con niñas, tú no puedes hacer las ablaciones estas que se le hacen de títulos a las mujeres que dan lugar a enfermedades. Tú no puedes permitir esa serie de cuestiones. Y hay que decirlo a viva voz y fuerte. Y usted, si viene a este país receptor, tendrá que amoldarse
Y yo termino, y ya dejo a Rafael, porque una frase que aparecía en Facebook de Putin. El que quiera venir a Rusia... Es extraordinaria, la conozco yo también, sí. Que se adapte y se haga ruso. Nada. Y si no, que se vaya Y si no, a que otra se vaya a su parte. tierra. Pues quizás no la tengamos que aplicar aquí. Hablando de las costumbres y de las tradiciones de los sitios, Rafael, junto a tu reflexión, quisiera una tuya. Definición de inmigrante. Un individuo que se desplaza de una zona geográfica hasta otra, situación que conlleva un cambio de las costumbres y un proceso de readaptación a las nuevas circunstancias. ¿Tú sientes, junto con lo que está comentando Félix, Rafael, que los nuevos ciudadanos que vienen aquí a Totano, a Europa, hacen ánimo de integrarse a las costumbres nacionales? ¿O tenemos ahí un conflicto de adaptación severo? No se está haciendo una política adecuada en ese sentido. Entonces, hay dos cuestiones que en un futuro no muy lejano van a llorar las ciudadanas, fundamentalmente las ciudadanas europeas. Y uno es una cuestión, va a ir vía el islamismo que se está produciendo, porque la religión en Europa tuvo su Edad Media, y esa Edad Media su Inquisición. Claro, esa Edad Media pasó y siguió. Probablemente el Islam dentro de 500 años tenga una serie de recomendaciones para sus practicantes y una serie de criterios que son distintos de lo que hoy en día tiene, independientemente si son chií, si son sumí, independientemente de esto, ¿no? Pero a día de hoy tiene los que tiene, y los que tiene son medievales. Algunas de las personas que vienen, las menos, tienen intención de incorporarse a la forma y a los hábitos de vida locales. Cuando hay una diferencia, aparte de hábitos alimenticios, culturales, que afecta también al ámbito ya más personal de la creencia, de las creencias religiosas, esa incorporación difícilmente se va a producir. Difícilmente se va a producir, además, donde más se transmite en el ámbito doméstico, ¿no? En el ámbito doméstico. Después ocurre una cosa. Aquí la mayoría de la inmigración que se está produciendo de países, fundamentalmente el Magreb, aunque puedan venir también musulmanes de Mali, o puedan venir de Senegal, o puedan venir de Gambia, o puedan venir de donde sea. La mayoría de los que vienen de ámbitos rurales, no vienen de las ciudades. De hecho, no sé si vosotros lo conocéis, pero cualquiera que lo haga o que vaya, yo he estado y lo he visto, tú vas a Casablanca, tú vas a Marrakech, y tú sales por la noche y ves a ciudadanas y a ciudadanos marroquíes tomándose su copa, con su cigarro en la puerta, de tertulia en las terrazas, en las playas de moda, bañándose. Pero aquí quien está viniendo son, sobre todo, los que proceden de núcleos rurales que además están mucho más atrasados que en estas ciudades, son culturas más cerradas. Hace unos años, cuando se produce la salida masiva, sobre todo posterior a la guerra civil en España, la salida masiva de ciudadanos a países, muchos de ellos latinoamericanos y otros centroeuropeos o europeos, ocurre un fenómeno curioso, y es que se crean las casas regionales. Para intentar, en Rusia se crean las casas regionales, en Moscú, en San Petersburgo, en Leningrado, o como queramos ponerle en cada momento, se crea, supongo en Caracas habría también una casa gallega, canaria, las casas regionales, para mantener esas identidades. Pero cuando esa necesidad de mantener la identidad, lo que une, lo que hace que tengamos una cultura común, va más allá del mantenimiento, digamos, en el ámbito cultural, y pasa a el plano de la imposición, que es lo que ocurre aquí en muchos momentos, genera ya un conflicto importante con la sociedad civil, ¿no? Estamos comentando hace un momento, o han comentado tanto Antonio como Félix, que el español no es xenófobo. El español sí es xenófobo. El español es xenófobo en cuanto le toca donde tienes que tocarle, es decir, es tolerante hasta donde puede tolerar, y hay un momento... Me lo pones bien, pues la pregunta que te voy a hacer concretamente sobre eso. Vamos a ver, ¿puede entenderse como xenofobia a alguien que está reclamando un derecho de igualdad? Me refiero, tú tratas de montar un negocio en España y la cantidad de normas que te piden son inmensas. Y vas a la calle y ves un mantero que está apoyado por la
alcalde de Alcaldesa. Barcelona y la alcaldesa de Madrid. Entonces, el agravio, uno tiene que sentir de que hay preferencia. Entonces, ese crea un sentimiento de animadversión hacia Barcelona. Vuelvo a lo mismo, no se está haciendo la política que tenía que haberse hecho y que se tiene que seguir haciendo en cada momento. Es decir, esa política a la que corresponde hacer el procedimiento de acogida. Además, curiosamente, fíjate, la mitad o muchísimos de las personas que vienen, de los inmigrantes que vienen, no tienen como destino preferido España, quieren seguir, ¿no? Quieren pasar a Alemania o a Francia, pero muchísimos de ellos es así, ¿no? Otros llevan otro itinerario, digamos, vital, ¿no? Pero el tema que estás comentando está claro que eso se corresponde a una falta de las políticas adecuadas en su momento. ¿Que se puede tolerar? Yo particularmente pienso que eso hay que eliminarlo, no regularlo. ¿No sientes tú? No, eliminarlo por dos cuestiones. Primero, por una, aunque sea mercantil, pero por una ley de protección de la propiedad intelectual, ¿me entiendes? Y después también por la justicia con aquellas personas que están colaborando. Es decir, yo veo en el puerto de Mazarrón, para irnos más lejos, pues todas las personas que hay ahí. Y cualquiera de nosotros pensaría que si tenemos la tienda que hay enfrente donde están vendiendo bolsos, calzados o ropa, pues pensamos cómo estaríamos si fuésemos ellos. Probablemente si no estuviesen esas personas también, algunas de ellas, bastantes de ellas, tendrían que estar trabajando en tiendas que habría, digamos, en régimen legal, generando además garantías. Porque lo que hay que tener en cuenta es que todas estas personas que se dedican a trabajar en ese ámbito no están generando para ellos mismos prácticamente nada, es para mafia. Y después otro problema que hay también, aquí hay una explotación al inmigrante brutal. Y cuando hablo aquí hablo de totana. Aquí hay una persona que se va a trabajar y si el empleador descubre que está trabajando con un carnet de otra persona, un permiso de trabajo y residencia de otra persona, que eso es una práctica habitual, se va a dejar el carnet primo, no sé qué, bueno, pues inmediatamente lo que hace es decirle que se vaya y además no le va a pagar el tiempo que está trabajando. Eso no, aunque nos han llegado muchísimos casos. Y empresarios en esta localidad siguen haciendo contratos a tiempo parcial a personas que están trabajando a jornada completa. Ya que avisarles, decir, oye, que mañana si se pilla el brazo en una guillotina, a ti la pensión o la viudedad que te va a quedar va en relación a la base de cotización que él tiene, ¿eh? O sea que se están explotando también. Vamos, es que es muy complicado. Vamos a poner puntos sobre las IE, porque me ha gustado el tema. En primer lugar, yo no creo que España o los españoles y los toteros seamos xenófobos. Parece que la naturaleza humana, y eso sí es verdad, nosotros no somos santos, ni mucho menos, y a mí para vosotros muchas veces Cálitas hay una gente allí tremenda. Termino. Pero no somos xenófobos. Si no, esto no pasaría. Si no, porque somos muy hipócritas. Somos muy hipócritas. Y si no, haz cualquier medida a nivel municipal, autonómico o tal, en contra de temas migratorios. ¿Cuántas subvenciones hay para la inmigración? Para el tema inmigrante, muchísimas. Mira, ahora van a salir un plan de vivienda. Yo te puedo decir que ese plan de vivienda, el 80% se lo llevan los inmigrantes. Eso te lo digo yo. Vamos a ver, yo estoy haciendo nacionalidades. Cuando tú le dices al de Magreb, no, pero la tuya tienes que esperar los 10 años de estar aquí, pierdes la nacionalidad. No, ellos no quieren. Por supuesto, adaptarse, sobre todo, no los hispanoamericanos, que se adaptan con mucha más facilidad porque las costumbres son más parecidas, etcétera. La religión es un elemento son diferentes. Pero tú lo decías de que se trata, sí es verdad, por eso es una de las desventajas que tenemos con la inmigración. Con la inmigración está muy claro que el que viene en migración irregular va a estar explotado. Primeramente porque los trabajos, y eso sí es verdad, son trabajos generalmente pues de campo, pero yo también te digo una cosa, y ahí estoy de acuerdo con él, vamos a regular el tema, vamos a ver, si aquí toda la inmigración que hay, generalmente casi todos trabajan en el campo, casi todos, ¿cómo es posible que haya parados agrícolas españoles en el desempleo? Pues habrá que ir al desempleo y decir cómo es posible. Yo te puedo decir lo que me han dicho ellos. Primero, la solución al problema que estaba diciendo antes, quien la tiene no es el ciudadano de a pie, sino el político, que es el que tiene que legislar. Y a los políticos en este país les da algunas veces vergüenza legislar, pero todo en función a la sensibilidad que el ciudadano tiene. Porque en el 90% de los casos referentes a una prisión permanente revisable, no sé qué tal, el 90% de los ciudadanos estamos de acuerdo.
¿Qué pasa después que en el Parlamento no se vais a elegirla en ese sentido? Lo que estaba hablando Félix, respecto a lo de los ciudadanos, que vuelvo a lo que estamos comentando. Yo te digo lo que me dicen a mí. Cuando un señor va a decirle a un vecino suyo, oye, por lo mismo que le estás dando a este, contrátame a mí que me hace falta, el vecino le ha contestado una de estas dos cosas. No, pues otro o bien, que cuando le hizo falta, porque yo conozco un caso aquí muy cerca en Fuente Álamo, cuando me hizo falta que se me venía la granja abajo y tuve que buscar a 5 personas que le hice los papeles y se lo arreglé, dice, ellos son los que me sacaron esto para adelante, ahora no voy a despedirlos para contratarte a ti. Bueno, pero otra situación que se da es que por las perras que le doy a él, a ti no te puedo llamar. Pero vamos a hablar... Llámame aunque me den las mismas. Pero, no. Y ahora ya te dejo, Antonio, vamos a hablar de los manteros y de lo que tú has dicho. Aquí todo el mundo paga sus impuestos y estamos, ¿sí o no? Es que no se puede ni consentir, ni puedes tener, por supuesto, cargos públicos que consientan eso. Es que no lo puedes tener. Primeramente lo he dicho antes. No, que lo amparen. El irregular que viene, que no puede, pues, cañón de cañón de las mafias. ¿De dónde saca él para vender los productos? Primeramente, pues son chinos, tailandeses, de Asia, etcétera. Después, controles sanitarios ninguno. Controles sanitarios ninguno, unas mafias tremendas y encima los tienen bien enganchados. Pero bueno, pues habrá que evitar esa inmigración regular y por lo tanto no pasaría lo que pasaría. ¿Que es difícil? Sí, pero lo que no puede ser es que nos dé vergüenza. El tema, Antonio, no tenemos que dejar el tema, estimados amigos, me quedan muchas preguntas y necesito además emplazarnos para una tertulia posterior para terminar de hacer los temas, porque creo que lo realmente mollar de España me quedó por reflexionar. Pero sí quisiera, este punto, y llevamos una hora de... Que te dé la solución, Antonio. No, sí, ahora le preguntaré, pero antes me interesa también el punto de vista de Antonio. Antonio, ¿qué piensa usted del principio de reciprocidad? En el sentido de que, ¿por qué yo tengo que entender que se puedan tener mezquitas, por ejemplo, en España, muy bienvenida sea, y yo no puedo tener una iglesia de mi religión en el país de ellos? ¿Por qué tengo yo que entender que mi esposa tiene que viajar con un pañuelo, con un hijab, si se quiere decir, allá, y yo aquí la puedo permitir que ella tenga la libertad de andar en minifalda? ¿Por qué no se puede hacer eso? Se puede hacer perfectamente. Ajá. Y hay países, el primero creo que fue Suiza, luego después ya Austria, luego algún nórdico, que dijo, bueno, aquí no se levanta una mezquita más hasta que en los países árabes no empiecen a dar autorización para levantar iglesias de la religión que sea, de la creencia que sea. ¿Por qué pasa? Pues porque se nos ha metido en la cabeza la idea de que la única forma de ser buenos es hacer lo que estamos haciendo. Y no nos damos cuenta de que estamos dando lugar a que se pierda la quinta esencia de lo que es España, de lo que somos los españoles, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y de un montón de cosas. Ahí el buenismo, el célebre buenismo, pues nos está liquidando. A mí me parece fenomenal que una población legal, estable, establecida aquí trabajando, que tenga su religión, que pueda ejercerla dignamente con sus edificios religiosos, sean musulmanes, sean judíos, sean lo que sean budistas, lo que sea. Me parece extraordinario. Pero lo que no puede ser es que tú vayas a Marruecos y en una ciudad, en Tánger o donde sea, te asomes a la puerta de una mezquita y te digan, no, usted aquí no puede entrar, ni pasar, ni salir, ni andar, ni nada de eso. Bueno, y han habido en Marruecos, han habido catedrales con obispos de mucha categoría. Por ejemplo, Monseñor Amigo fue obispo de Tánger, me parece. Sí. En Tánger. El que estuvo aquí hizo el pregón de Semana Santa. Pero es que no puede ser que se abra la mano a la inmigración sin condiciones de ningún tipo. Le estamos haciendo daño. La gente que va a Estados Unidos para quedarse allí a vivir tiene que cumplir una serie de requisitos. Que es lo que ha dicho Félix hace un momento, que dijo Putin para estar en Rusia. Usted viene aquí a Rusia muy bien,
Ya sabe usted que Rusia tiene unas leyes, una constitución, tiene unas tradiciones, unas costumbres, Vamos a ver, y si usted o respeta esto o se va a su Si yo casa. voy a tu casa, Lo que no puede ser es decir que somos tan maravillosos que aquí puede venir todo el mundo, pero sin condiciones de ningún tipo, vamos, sin edie, sin el eje, sin de nada más que yo llego allí, en cuanto llego sé que lo tengo todo resuelto, cuando resulta que hay muchos indígenas, muchos españoles nacidos aquí con problemas muy serios que no se les resuelven por falta de medios y por falta de más cosas. Un minuto, Rafael, un minuto, Félix, un minuto, Antonio, para despedirnos de este punto, con la promesa de que continuamos no sé si en la próxima tertulia, porque me queda lo mollado prácticamente por preguntarle. Claro, a mí me queda lo más importante, que es la solución en origen. Me queda si la tuvieras, Antonio. Una pregunta, Antonio, ¿cuál crees tú que sería, así brevemente, y empiezo por ti ya, cuál crees tú que sería la solución? Pues bien, la solución no puede ser ni crear los corrales estos para personas que hemos comentado, que eso es indigno, eso es, vamos, estamos criticando los campos de concentración y tal, y vamos a hacer primos hermanos de todo esto. Ni puede ser eso, ni puede ser un plan Marshall, que también se habló de un plan Marshall para los países pobres de África y del tercer mundo y tal, porque el plan Marshall es una forma muy inteligente de seguir explotándolo. Tú le prestas un dinero y te lo tienen que devolver, si no tienen con el dinero te tienen que devolver con riquezas naturales. No, eso es otra cuestión. Entonces, para mí la cuestión clave es muy sencilla. Los hemos estado explotando miserablemente. Los países ricos de Europa y de América le han prestado a los países pobres 20 millones de dólares o 30 millones o 50 millones de euros, sabiendo que no se los podían devolver. Y ahí estaba la trampa. Como no me los puedes devolver, ni me puedes pagar los intereses, me tienes que permitir que yo me lleve la madera preciosa, los diamantes, el cobre, lo de los ordenadores... Pero aparte las maderas... pero ¿cuántas veces con la figura de intereses han pagado la deuda ya? Pero eso te iba a decir, pero espérate que acabe. Veces. Gracias a Dios, gracias a la contabilidad que existe y al control de las operaciones comerciales, se puede saber de forma aproximada, no exactamente porque sería inmenso, se puede saber las veces que los países ricos de Europa le han cobrado el préstamo a los países pobres. Entonces, la única solución es devolverle lo que les han robado, pero no dárselo a los dirigentes que tienen allí, que son unos impresentables, porque de la ayuda oficial que llega de los países de Europa a los países pobres de África, esto lo sabemos por Manos Unidas. Al final del primer año, el 80% de la ayuda oficial de Estado a Estado está en cuentas privadas de dirigentes de los países esos. Entonces sería... Yo a ti te he robado 200 millones de euros, poco por caso. Si no te los voy a poder devolver de un golpe, te los voy a devolver en 4 años. Y voy a seguir un control, y voy a seguir un control tremendo del dinero, de forma que ese dinero vaya o a explotaciones agrícolas, que es lo que hace Manos Unidas, que alguna vez lo hemos hablado contigo. Estamos aquí se hacían pequeñas cooperativas de explotación de aceite, de vino, de lo que fuera, y aquí se tiene que hacer, oficialmente y en grande. Cuando la gente empieza a tener trabajo en fábricas y en explotaciones agrícolas serias, dejará de venirse aquí, porque allí están en su tierra. Pero lo primero es meter en la cárcel a todos los ladrones que los están explotando, ellos mismos, los negritos, los blanquitos, los cobrizos, pero cada uno, en el momento que cojeara del lado del dinero, usted a la sombra. Y el dinero que se mande se puede controlar perfectamente. Ni vale plan Marshall, ni vale nada. O se pone el dedo en la llaga, que es esa, devolverle lo que se les ha robado, y cuando necesite madera de caoba, vas y la compras al precio del mercado y se la pagas. Te digo una cosa, ¿entiendes? Antonio, un maestro pero jubilado, ya verás como no hay ni un solo político que vaya por ahí. Un profesor jubilado que tenga la solución a esto. Fíjate tú, y además de un pueblo como Totana, exactamente, además medio serrano, quiere Campurrio, decir, Antonio, que lo que falta es ánimo de hacer las cosas. Lo que falta se llama honradez. Exactamente. Porque nos sobra conocimiento, nos sobra dinero y nos sobra todo. Lo que nos falta es vergüenza. Déjame un minuto y medio para Félix. Muy rápido. Y como quizá volvamos otra vez, para mí seguro. Pilar y un principio fundamental que lo hemos dejado y hemos empezado a hablar es el de reciprocidad. Para mí es fundamental. Claro. Luego tenemos que tener en cuenta que
parte, sobre todo de madres que vienen aquí, vienen con una serie de costumbres totalmente ancestrales y que hoy día no se pueden permitir. Y exigencia, Félix. Y exigencia. Lo tienen que tener claro, por eso era lo que está diciendo, exigencia. No todo vale. Eso simplemente para quedar ahí. Y en relación a las soluciones, pues lo ha dicho muy bien, y aparte lo puedo decir más alto pero no más claro, una financiación controlada de verdad y por supuesto una sanción ejemplar para aquellos gobiernos, no gobiernos, ONG, quien sea, que meten la mano donde no pueden y se aprovechan de la situación penosa de esta pobre gente. Don Rafael. Yo, fundamentalmente, yo creo que estamos en la misma línea, es decir, hay que proporcionar los medios de vida a través de la justicia social, que es devolver lo que se les ha robado, no es otra cosa. Yo lo que me gustaría, desde luego, es ver que por parte de esa población que hay, que bueno, pues que tiene unas ideas y unos proyectos de vida distintos a los nuestros, se den signos externos, si no de integración, sí de entendimiento y de intentar buscar la forma de convivir con criterio, ¿no? En este sentido, por ejemplo, cada vez que ha habido una movilización importante por temas de ataques islámicos, etcétera, pues no lo he visto y me hubiese gustado ver a las comunidades islámicas en Totana, las mezquitas que hay, en una manifestación en la plaza de todos los ciudadanos diciendo estamos en contra de esto y estamos a favor de la convivencia. No lo han hecho, lo hicieron una vez por un asesinato que se produjo, que no tenía nada que ver con temas racistas, que era un tema de delincuencia habitual y tal, y es la única vez que se hicieron. Por cierto, con presencia de algún miembro del equipo de gobierno que decía que no iba a actos religiosos y ahí se dieron unos versos del Corán. Me parece magnífico que hagan lo que quieran. Pero yo no vi actos religiosos, pero te vas a una manifestación donde se leen versos. Buenísimo. Bien, dicho más allá de esto, dos cuestiones. Una para mi amigo Félix. Este año yo he estado viendo, porque bueno, pues dispongo ahí una residencia y tal, viendo el paseo como estaba, de Mantero. Estamos hablando que es una cuestión de criterio y de bueno, pues Alicia, que es la alcaldesa de Mazarrón del Partido Popular. Y en cuanto al problema que hacemos, que muchas veces... Y aquí... y al problema que muchas veces tenemos respecto, y con esto ya termino, de las ayudas que se entiende que no son justas, hay una serie de procedimientos que tenemos que intentar a nivel social perfilar y refinar. Una de las ayudas que estamos dando, muchas veces entendemos que a lo mejor no teníamos que darla, pero es que desconocemos datos. Es decir, es probable que se esté ayudando, es seguro que se está ayudando aquí a personas que en origen tienen recursos suficientes. Tú decías que ante la duda... Claro, nosotros ante la duda siempre damos, pero es que cuando van a los servicios sociales, y de eso, pues bueno, tú también sabes algo en el tema la valoración que se hace respecto a lo que se demuestra aquí, pero esa persona puede tener un palacete donde sea, ¿me entiendes? O tener yo muchas veces pregunto, no, es que no llego porque estamos pagando unas propiedades que hemos comprado donde sea, en Yurimaguas, en Perú. Mire usted, nosotros no vamos a dedicarnos a financiarle eso tiene que buscar usted la financiación por otro sitio. Pero nosotros no nos vamos a dedicar a esa financiación. Es complicado. Don Félix, muchísimas gracias. Don Rafael, muchísimas gracias. Don Antonio Pintado, muchísimas gracias. Encantado. Don Recelato, una vez celoso, habló con gusto y aparte hasta me dio la solución. Imagínate. Gracias a ellos. Los emplazo de verdad que sí a a la continuación de este problema, porque como le decía antes, me quedó la parte de España concretamente por resolver. Félix, muchísimas gracias. Rafael, muchísimas gracias. Antonio, muchísimas gracias. Encantado. Y ustedes, queridos amigos, espero que hayan no disfrutado, pero sí reflexionado lo comentado por nuestros invitados, y los espero seguramente para la próxima semana a continuar este tema, que es un tema muy importante, pero que muy importante. Buenas tardes y muchas gracias.